el domingo pasado repasamos la doctrina de las Escrituras. Leímos y estudiamos Mateo capítulo 7 del 24 al 29, la parábola de los dos cimientos, de los dos constructores. Hoy, hermanos, vamos a repasar la doctrina de Cristo, la doctrina del Hijo de Dios, Cristología. Voy a leerles varios artículos, no todos, hermanos, porque es bastante tiempo, son casi 2 hojas, 2 páginas, pero les voy a leer algunos artículos de la doctrina de Cristo, de nuestra declaración doctrinal. ¿Qué enseña? ¿Qué cree la Iglesia Bautista Comunión en cuanto a Jesucristo, el Hijo de Dios? En primer lugar, y va a estar aquí, hermanos, creemos que Jesucristo, la segunda doctrina, la segunda persona de la Trinidad, posee todos los atributos divinos, y en estos, o sea, en los atributos de Dios, Él es igual a Dios, Él es igual al Padre, consubstancial y coeterno con el Padre. En otras palabras, lo que estamos diciendo, hermanos, es que Jesucristo es plenamente, completamente Dios. A Jesucristo no le hace falta nada de lo que Dios es. Él es todo lo que Dios es, la plenitud de Dios es Jesucristo. No podemos pensar que Jesucristo, que el Hijo de Dios, es menos que el Padre. Eso sería una mentira. No pensamos así. Tienen diferentes funciones, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tienen diferentes funciones, pero son idénticos, totalmente iguales en cuanto a esencia, en cuanto a atributos. Un solo Dios, en eso creemos, en 3 personas, iguales en cuanto a atributos y esencia. Siguiente, creemos que Dios el Padre creó de acuerdo con su propia voluntad a través de su Hijo, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas continúan existiendo y operando. Lo que estamos diciendo es que Dios el Padre es el arquitecto, el diseñador, el soberano que decreta, y Jesucristo es quien hace, quien ejecuta la obra del Padre. La palabra del Señor dice que todo fue hecho por medio de Él, el Hijo, Jesucristo, y para Él, y que todas las cosas subsisten en Él. ¿Por qué está usted vivo hoy aquí? ¿Por qué está aquí? Por el poder sustentador de Jesucristo. Por eso está usted aquí. Creemos que Jesucristo representa a la humanidad y deidad en una unidad indivisible. Cuando decimos eso es que Él es inseparablemente 100% Dios, 100% humano. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesucristo era Dios y sigue siendo Dios, siempre ha sido Dios. Y lo que Él hizo fue hacer a un lado, abstenerse de utilizar su poder infinito, de utilizar todas las prerrogativas que Él tiene como Dios. Evitó usarlas, se abstuvo de utilizarlas. Él pudo haber aniquilado a aquellos que lo estaban lastimando, aquellos que lo colgaron en una cruz. Lo pudo hacer, pero se abstuvo de ello. Pero Él no dejó de ser Dios. Él no era incapaz. Él era el mismo soberano, todopoderoso Dios. Creemos que Jesucristo, nuestro Señor, nació de una virgen, hermano. Nosotros no creemos que eso es un cuento ni una fábula para niños. No es la leyenda de Navidad, es la realidad. Él nació de una virgen llamada María, lo creemos. Él se volvió Dios encarnado, o sea, Dios hecho hombre, carne y hueso, sangre como nosotros. Y que el propósito de la encarnación fue revelar a Dios. Él vino a revelar a Dios. Él le dijo a Poncio Pilato: he venido a proclamar la verdad de que es Dios. Él vino a redimir a los hombres. Él dijo: he venido a servir, a poner mi vida en rescate por muchos. Él vino a gobernar sobre el reino de Dios. Creemos que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo nuestra redención por medio del derramamiento de su sangre y de su muerte sacrificial en la cruz. Lo creemos de todo corazón. Nuestra
redención, o sea, la compra de nuestras vidas que estaban vendidas al pecado, a la condenación y a la muerte eterna. El precio pagado fue el sacrificio de Jesucristo, su sangre valiosa derramada en la cruz. Su muerte fue voluntaria, no fue a la fuerza, no fue por sorpresa. Él puso su vida por amor a nosotros, para la gloria de Dios. Fue una muerte vicaria, sustitutiva, es decir, nosotros la merecíamos, nosotros éramos los que debíamos estar en esa cruz propiciatoria, porque satisfizo la ira de Dios. Creemos que debido a que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz, y eso creemos, que la muerte del Señor Jesucristo fue suficiente, poderosa, alcanzó el propósito. Por eso el pecador que cree es liberado del castigo y es declarado justo, se le otorga vida eterna y es adoptado en la familia de Dios. Lo creemos. Creemos que nuestra justificación es asegurada por su resurrección literal. Él verdaderamente murió, Él verdaderamente fue sepultado y verdaderamente resucitó físicamente de entre los muertos. Y Él ahora está sentado a la diestra del Padre, en donde es nuestro mediador, abogado y sumo sacerdote. Creo que me voy a saltar alguna de ahí, pero creemos que Jesucristo regresará para recibir a la iglesia. Amén, hermanos. Jesucristo regresará para llamar a la iglesia y que todos nos reunamos juntamente con Él en el rapto. Y va a establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra. Y yo sé que algunos de ustedes piensan que esto va a ser antes de la tribulación, otros después de la tribulación, otros en medio de la tribulación, como ustedes lo quieran ver, pero la iglesia será manifestada juntamente con Cristo. Y cuando Él esté reinando aquí en la tierra, nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Y lo último que voy a leer es que como mediador entre Dios y el hombre, como cabeza del cuerpo que es la iglesia y como rey universal, quien reinará en el trono de David, Él tiene el derecho, Él tiene la prerrogativa, Él tiene la potestad de juzgar. Él es el juez que tiene la última palabra de todos aquellos que no confiaron, que no creyeron en Él como Señor y Salvador. Ok, hermanos, si uno cree todas estas cosas que acabo de leer y que son las mismas cosas que la Biblia dice en cuanto a Jesucristo, si uno cree estas cosas, hermanos, uno no puede seguir viviendo igual. Si uno cree estas cosas de verdad, hermanos, uno no puede ser el mismo. Uno no puede creer estas cosas acerca de Jesús y seguir viviendo para estar cómodo, para sentirse bien, para estar divertido, para hacer dinero, para ser famoso, para ser hermoso o hermosa, para ser más inteligente. Amén, dicen por ahí. Para sentirse autorrealizado. Uno no puede seguir viviendo para uno mismo si uno cree todas estas cosas acerca de Jesucristo. Si uno verdaderamente cree todo lo que acabo de leer o todo lo que dice la palabra acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, si uno verdaderamente lo cree, uno se convierte en un adorador de Jesucristo, hermanos. ¿Y quién es un adorador de Jesucristo? Es aquel que ha muerto a sí mismo. Es aquel que ve su vida como muerta, atrás, como algo que pasó y que ahora vive para Cristo. Un adorador de Jesucristo es aquel que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un adorador de Jesucristo es aquel que se ve a sí mismo tan pequeño, tan insignificante,
tan carente de valor en sí mismo, pero al mismo tiempo ve a Jesucristo tan valioso, tan hermoso, más grande de lo que imagina, más hermoso de lo que pensaba. Ese es un adorador de Jesucristo. Un adorador de Jesucristo es aquel que dice, si algo de valor tengo yo, es porque estoy en Cristo. Es por la sangre que Él derramó por mí en la cruz, como acabamos de cantar en el segundo canto de esta mañana. Un adorador de Jesucristo es aquel que dice, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo disminuya, es necesario que yo desaparezca, pero que Cristo Jesús sea exaltado, que Él crezca, que Él sea visto como lo más valioso, lo más hermoso que hay en mi vida. Hermanos, ¿qué es la adoración? La adoración, hermanos, es mostrar con nuestra vida que Jesucristo es lo más valioso. Que todos puedan ver que lo más valioso para mí, lo que más importa es Jesucristo. Eso es adorar. Esa es la vida de adoración. Y si uno cree todas estas cosas, uno se convierte en un adorador de Jesucristo. Pero ahora, hermanos, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que encuentra en la vida un adorador de Jesucristo? ¿Qué es lo que encuentra en la vida un adorador de Jesucristo? Les voy a decir la respuesta. Lo que encuentra en la vida un adorador de Jesucristo es gozo. Gozo invencible, gozo indestructible, gozo inefable, gozo incomprensible, gozo permanente y constante, gozo que no viene y va, sino que permanece. Eso es lo que encuentra en la vida un verdadero adorador de Cristo. La adoración es la única fuente de gozo, hermanos. La adoración de nuestro Señor Jesucristo es lo único que puede darnos una vida gozosa, o como le quieran llamar, satisfecha, plena, feliz. Solamente la adoración. El mundo, hermanos, no da gozo, no produce gozo, hermanos. Nos da un gozo que va y viene, un gozo efímero que no permanece y que por tanto no puede llamarse gozo verdaderamente. Lo que el mundo nos puede ofrecer es un momento de diversión, un momento de placer, un momento de autorrealización, pero nada más. Eso verdaderamente no es gozo, no es gozo. Voy a leerles, hermanos, vamos a leer todos. Busquen en sus Biblias Eclesiastés 1, del versículo 2 en adelante. Y búsquenlo en sus Biblias porque no va a aparecer aquí. Y este es, hermanos, el testimonio de Salomón. Un hombre que buscó la satisfacción, un hombre que buscó el gozo en todo lo que el mundo puede ofrecer, en todo lo que puede ofrecer esta vida. Eclesiastés 1, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. O sea, él se propuso encontrar gozo y satisfacción. Tarea dolorosa, dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría. Él está diciendo, yo traté de tener gozo, satisfacción por medio del conocimiento, por medio de aumentar su saber. También probó con el otro lado de la moneda, versículo 17. Apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Probó con lo uno y probó con lo otro.
me di cuenta que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Entonces, dice en el capítulo 2, me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Probó con las diversiones, probó con el placer. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura. Y del placer, ¿qué logra esto? O sea, la diversión, esos placeres, ¿qué consiguen? ¿Qué consiguen? ¿Qué producen? Versículo 3. Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino. Andaba buscando gozo, probó con el vino. Probó con sustancias, pudiéramos decir, en estos días. Mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Versículo 4, probó con otras cosas, engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de aguas para regar el bosque, con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras. Probó con toda clase de riquezas para encontrar gozo y satisfacción. Dijo, tener un palacio. ¿Tratamos eso nosotros? Dice al final del versículo 8, me proveí de todos los placeres de los hombres, de muchas concubinas. 700 esposas y 300 concubinas tuvo este hombre, buscando placer, buscando gozo. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. O sea, todo lo que él quiso hacer, lo hizo. Toda cosa imaginable que supuestamente produce gozo, satisfacción, autorrealización, él la logró, él la hizo. Él la hizo. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Hermanos, él probó tener satisfacción aumentando su conocimiento y fracasó. Probó tener gozo con la locura y la insensatez y no funcionó. Probó con los placeres, la diversión, no funcionó. Probó con el vino, fracasó. Probó con las riquezas, el dinero, las posesiones, no funcionó. Probó con la fama, con el nombre, con el prestigio y no funcionó. Probó con el placer sexual, fracasó. Probó con todo lo que sus ojos desearon y su corazón anhelaba y no encontró satisfacción. ¿Qué fue lo que encontró? Si no encontró gozo, si no encontró satisfacción, ¿qué encontró él? Vean el versículo 17, Eclesiastés 2, 17. Y aborrecí la vida. Eso fue lo que encontró. Aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace debajo del sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Probó todo y no encontró gozo en nada.
encontró amargura, insatisfacción, frustración. Eso fue lo que encontró. Por otro lado, hermanos, en la Biblia vemos sobre otro hombre con una vida totalmente diferente. Este hombre, Salomón, tenía todas las riquezas del mundo y no había nada que no pudiera conseguir. Pero ahora escuchen de este otro hombre en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11, versículo 23 en adelante. Segunda de Corintios 11, 23 en adelante. Y deben buscarlo, hermanos, porque no creo que esté aquí, porque es bastante grande. Segunda de Corintios 11, 23 en adelante. Dice: en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, he pasado una noche y un día en lo profundo, o sea, en lo profundo del mar, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Qué diferente, ¿no? Qué diferente a uno que dice: probé con todo, engrandecí mi nombre, no me hizo falta nada, me hice jardines, palacios, tuve siervos, tuve siervas, probé con todo. A la vida de este hombre que dice: pasé por todo tipo de tribulaciones, angustias, persecuciones, escasez y debilidad. Pero ¿saben qué, hermanos? Este hombre, que es el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que encontró? ¿Qué encontró él? Salomón dijo: aborrecí la vida, todo era vanidad. ¿Qué encontró Pablo? Segunda de Corintios 6:10, aquí va a aparecer. Segunda de Corintios 6:10. Entristecidos, pero siempre gozosos. Entristecido, pero gozoso. Segunda de Corintios 7:4. Sobreabundando de gozo en toda nuestra aflicción. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en mis sufrimientos por vosotros, en lo que padezco a causa de vosotros. Filipenses 1:18, en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Filipenses 2:17, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, es decir, aunque yo tenga que morir por su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Encontró gozo. ¿Y por qué él encontró gozo? ¿Por qué Pablo encontró gozo? ¿Cuál fue la fuente del gozo en su vida? Ya se lo dije, hermano. Al inicio del mensaje se los dije. Sí. La adoración. Él encontró gozo en la adoración del Señor Jesucristo. Él encontró gozo porque él vivió para la gloria de Dios. ¿Quieren ver cómo él lo dice en sus propias palabras? Entonces vean en su Biblia Filipenses 1 del 18 al 26. Vean cómo él lo dice. Dice: en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza. Escuchen, hermanos, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte.
Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está la fuente de su gozo, la adoración. Vivir, hermanos, morir también para que Cristo sea exaltado. En este pasaje que acabamos de leer, hermanos, Filipenses 1 del 18 al 26, vemos que la única fuente de gozo en la vida es la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y la adoración, hermanos, es vivir para la gloria de Jesucristo. El secreto del gozo, de la satisfacción, de la plenitud, de la llenura del apóstol Pablo era que él no vivía para sí mismo. Él no vivía para ganar dinero, él no vivía para estar cómodo, él no vivía para estar tranquilo, él no vivía para tener posesiones, él no vivía para divertirse, él no predicó para ser famoso, él no escribió cartas para que la gente lo recordara, él no hizo tiendas, porque él hacía tiendas de lunes a viernes para poderse pagar la diversión del fin de semana. Él no se interesaba por sí mismo. Él no miraba su vida como valiosa. Él no hizo planes para ser feliz. En lugar de eso, Pablo vivía para que Cristo fuera exaltado. Él vivía para adorar al Señor Jesucristo. Ahí, hermanos, en el versículo 20, en Filipenses 1:20, donde dice Cristo será exaltado, en sus Biblias dice Cristo será magnificado, ¿verdad? Vean su Biblia, dice Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Cristo será exaltado, Cristo será magnificado. En la Biblia textual dice Cristo será engrandecido. En otra Biblia dice Cristo será honrado. Bien se pudiera traducir como Cristo será glorificado. Pablo, hermanos, tuvo una vida gozosa a pesar de todas sus pruebas, a pesar de todos los peligros de muerte de noche y de día en el campo, en la ciudad y en el desierto y en el mar, porque él vivió para la exaltación, para la magnificación de Jesucristo. Él vivió para adorar a su Señor y Salvador, y él vivió para que otros pudieran también ver a Jesucristo como lo más valioso, como lo más hermoso. Él vivió para que otros también adoraran a Jesucristo y que así pudieran encontrar gozo en la vida. Por eso, hermanos, su vida no fue un fracaso. Por eso él no vio su vida como llena de miserias o como una frustración. Por eso él decía, yo en nada seré avergonzado, en nada, no voy a fracasar. ¿Por qué? Porque estoy viviendo para que Cristo sea exaltado. Hermanos, si no estamos viviendo una vida gozosa, es porque estamos viviendo enfocados en nosotros mismos. Estamos viviendo para que crezca nuestro nombre, para que crezca nuestra reputación, para que crezca nuestra comodidad, para que crezca nuestra riqueza, nuestras posesiones, para que crezca nuestro conocimiento, nuestra cabeza, pero no tenemos gozo. Eso no satisface, porque lo único que satisface es la adoración. Vivir para que Cristo sea exaltado. Esa es la única vida gozosa. Ahora, hermanos, en ese pasaje también encontramos otra cosa, que la vida gozosa, hermanos, está fundamentada en convicciones. Convicciones. No está fundamentada en emociones ni situaciones. El gozo, hermanos, no depende de emociones ni situaciones. Las emociones, hermanos, son engañosas, son inestables, van y vienen. Un ratito nos sentimos alegres, el siguiente ratito nos sentimos temerosos. Más adelantito nos sentimos ansiosos.
Las emociones, hermanos, no son fundamento de una vida gozosa. Las situaciones, menos o tampoco. Estudiamos la carta de Santiago, estudiamos 1 Timoteo 6, el mensaje para los ricos, ¿se acuerdan? También en la carta de Santiago, y ahí habla de cómo, dice, el rico es como una sombra, como una flor que está en la mañana y en la tarde se marchita. Las situaciones, hermanos, pasan de un momento a otro. Lo que usted tiene en la cartera ahorita, mañana ya no lo tiene. Bueno, después del almuerzo ya no lo tiene. La ropa que usted tiene más adelantito ya no le queda, ni ya no la tiene tampoco. En un 2x3 puede perder todo lo que tiene, todo lo que tiene. Y si no, pregúntele a otro personaje de la Biblia. Pregúntele a Job, ¿qué fue lo que le pasó a él? Emociones y situaciones no son base para una vida gozosa. Convicciones, sí, convicciones. Miren que ahí en Filipenses 1, al inicio del versículo 19, bueno, desde el 18 dice, me regocijaré, sí, en esto me regocijaré, tendré gozo, tengo gozo. Versículo 19, porque yo sé, porque estoy convencido. Versículo 25 también dice, y convencido de esto, convencido sé. Él tenía convicciones. Y cuando utiliza el verbo saber, ahí, saber, ese verbo saber es un verbo que trata de algo que significa estar consciente de un hecho, de una realidad. Hermanos, él estaba convencido de algunas cosas y esa era la base de su vida gozosa. Entonces vamos a ver 4 convicciones que son la base de una vida gozosa. Estas convicciones son los planes salvadores de Dios. Número 1, los planes salvadores de Dios. Número 2, la eficacia, podríamos decir el poder de las oraciones. Número 3, la provisión del Espíritu Santo. Número 4, el llamado a una misión en la vida. La primera convicción en la que se basa una vida gozosa es en los planes salvadores del Señor. Miren ahí el versículo 19. Versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación. Yo sé que esto resultará en mi liberación. Hermanos, cuando él escribió esto, cuando él está diciendo, tengo gozo, y ustedes también tengan gozo, él está en la cárcel. Él está en la cárcel, hermanos. El apóstol Pablo, y dice, yo sé que esto resultará en mi liberación. La palabra liberación es la misma palabra que utilizamos para salvación, para rescate, para liberación. Algunos discuten de qué se trata esta liberación de la cual está hablando el apóstol Pablo. Se trata de que Dios lo va a salvar, lo va a liberar de la cárcel, que él va a salir de la cárcel. Puede ser. En el versículo 25 él dice, estoy seguro de que voy a volver con ustedes para que su gozo en la fe crezca. Pero en el versículo 20 él dice, ya sea por vida o por muerte. Entonces no necesariamente él está hablando de ser liberado de la cárcel. Otros dicen que esta liberación, esta salvación se refiere al día final. Cuando él sea presentado delante del juez, Jesucristo, no habrá condenación para él, será glorificado. Puede ser también, nadie como el apóstol Pablo ha estado tan seguro de su glorificación. Pero hermanos, yo creo que él no está hablando ni lo uno ni lo otro, o está hablando de las dos cosas y también de todo lo demás. Yo creo que el apóstol Pablo estaba hablando de todo en la vida, de todo el panorama completo. Él está hablando del presente, él está hablando del futuro, él está hablando de la cárcel, él está hablando del juicio final, él está hablando de cada situación en la vida. Cuando él dice,
esto resultará en mi liberación. La salvación de la que él está hablando, hermanos, es del fracaso. Él está diciendo, todo esto resultará en mi salvación de una vida fracasada, de una vida de derrota. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque miren lo que dice después, en el versículo 20, conforme a mi anhelo, a mi anhelo. Ahí es una expectativa. Esa palabra, hermanos, tiene el sentido de alguien que estira la cabeza hacia arriba lo más que puede para ver con detenimiento, para fijar sus ojos en algo, ¿verdad? Es como un animal que va a cazar, estira su cabeza para ver su presa y la queda viendo y no le aparta los ojos de la vista. Y después dice, conforme a mi anhelo y mi esperanza. Esperanza aquí, hermanos, es no solo el deseo de que algo pueda suceder, sino que es la seguridad de que eso va a suceder. Entonces él dice, tengo fija mi mirada, estoy fijamente contemplando y sé que esto va a suceder. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Miren el versículo 20, que en nada seré avergonzado, que en nada voy a fracasar, sea cual sea mi situación, sea que esté en la cárcel, sea que esté afuera, sea que viva o sea que muera, sea que esté sano, sea que esté enfermo, sea que esté rico, sea que esté pobre, no seré avergonzado, no he fracasado. ¿Por qué? Porque Cristo será exaltado, porque Cristo será glorificado. Entonces, hermanos, lo que podemos ver es que él tenía seguridad en los planes salvadores de Dios, y que esos planes salvadores de Dios pueden acarrear sufrimiento, pueden acarrear enfermedad, pueden acarrear la cárcel. Los planes salvadores de Dios para nuestra vida, hermanos, y tenemos que entender eso. Los planes salvadores de Dios para nuestras vidas pueden incluir sufrimiento en la tierra, pero al final, hermanos, resultan en nuestra salvación, resultan en nuestro bien. No son un fracaso, sino que son planes para la gloria de Dios y para nuestro propio bien. Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Segunda convicción de una vida gozosa está en la eficacia, en el poder de las oraciones. Miren otra vez, versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación, ¿mediante qué, hermanos? Mediante las oraciones, mediante las oraciones. Ok, hermanos, lo que vemos aquí es que Pablo estaba seguro que Dios iba a hacer la obra. Y hablando, perdón, hermanos, olvidé esto. Hablando de la seguridad, de la convicción de los planes salvadores de Dios, miren ahí en el versículo 6, Filipenses 1:6, ¿qué dice? Plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Plena seguridad en los planes salvadores, perfeccionadores, glorificadores de Dios. Ahora, eso no significa que no sean necesarias las oraciones. Pablo ve que dentro del plan de Dios para nuestra salvación, para nuestro gozo, para nuestra vida de exaltación, las oraciones son necesarias. Son necesarias. Para Pablo, hermanos, las oraciones no eran una mera rutina. Para Pablo tampoco las oraciones eran algo que se podía saltar un día. Hoy no voy a orar. O 2 días, o una semana, o un mes. ¿Se identifican con eso? Para Pablo las oraciones no era algo de que, bueno, el domingo en la iglesia voy a orar, pero toda la semana no oré. Todo lo contrario. Pablo estaba convencido de la eficacia de las oraciones.
Primera Tesalonicenses 5:17, él dice, orad, ¿cómo? Sin cesar. Es algo hermoso, hermanos, ver cómo en todas las epístolas de Pablo, casi todas, él comienza orando por los que van a recibir las cartas y termina pidiendo oraciones por parte de ellos. Él comienza diciendo, siempre orando, doy gracias por vosotros y pido esto y pido lo otro por vosotros. Y al final de sus cartas él dice, oren por mí, para que el evangelio sea predicado. Las oraciones, hermanos, tienen mucho que ver con una vida gozosa. ¿Cómo está su vida de oración? Tercera convicción de una vida gozosa está en la provisión del Espíritu Santo. Otra vez, versículo 19. Se lo van a aprender ese versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación por vuestras oraciones, ya lo vimos, por vuestras oraciones y por la provisión. Creo que en sus Biblias dice el suministro, ¿no? Del Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba convencido de que en sus peligros de muerte, en sus aflicciones, en sus necesidades, en la cárcel, él no estaba solo. Él tenía una fuente de poder, una fuente de consuelo, un proveedor. ¿Quién era? El Espíritu Santo. La palabra provisión o suministro, como dice en sus Biblias, hermanos, es una palabra en griego, es una palabra aumentada. Es decir, tiene una preposición que intensifica su significado. Entonces, cuando dice de la provisión del Espíritu de Jesucristo, la provisión del Espíritu Santo está hablando de algo abundante, algo rico, algo pleno, algo que rebalsa, que rebosa. Así es la provisión del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, en la vida de los que somos sellados por su Espíritu, bautizados por el Espíritu Santo, en la vida de aquellos que somos templo del Espíritu Santo, que somos habitados por Él. Él nos da el Espíritu Santo, hermanos, en abundancia. No lo da a poquitos, no lo da racionado como el agua del Sana, los que reciben el agua del Sana, ¿no? No, es una provisión abundante, hermanos, y está a nuestra disposición. El mismo Jesucristo reconoció que sin el Espíritu Santo somos incapaces. Él dijo en Juan 16:7, os aseguro, oigan bien, os aseguro que os conviene que yo me vaya. Jesucristo está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Pero si yo me voy, yo se los enviaré. Necesitamos, pero también tenemos la provisión del Espíritu Santo. Y finalmente, la cuarta convicción de una vida gozosa es en el llamado a una misión en la vida. Saber, hermanos, que tenemos una misión, que estamos cumpliendo un propósito, que estamos aquí por una razón. Eso, hermanos, es muy importante para una vida gozosa. Vamos a leer del versículo 22 al 26. Filipenses 1, 22. Vamos a leer desde el versículo 21. Filipenses 1, 21. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción abunde en Cristo Jesús.
a causa de mi visita otra vez a ustedes. Lo que está diciendo es esto, hermanos. Bien, de una forma bien resumida, lo que está diciendo es esto. Para un cristiano, para él, el apóstol, la muerte no era pérdida. Él no perdía nada con morir. De hecho, ¿qué era la muerte para él? ¿Qué dice ahí el versículo que era la muerte para él? Ganancia. ¿Por qué? Porque, cierto, perdía lo que tuviera aquí, pero ¿a quién ganaba? Ganaba a Cristo Jesús. Pasaba a la presencia de su Salvador. Ganaba a Cristo. No hay pérdida. Para el cristiano, hermanos, la muerte no es pérdida. Para el incrédulo, hermanos, es la total perdición. Porque después de la muerte, juicio, y si no ha creído en el Señor, condenación. Para el cristiano es ganancia. Mucho mejor estar con el Señor. Pero entonces, hermanos, la pregunta es, si la muerte es ganancia, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida entonces? Es la oportunidad, hermanos. Oportunidad, bien. La oportunidad de cumplir la misión de Jesucristo. La oportunidad, hermanos, de ser fructífero por el bien de los demás. Miren cómo lo dice en el versículo 24. Dice, sin embargo, continuar en la carne, es decir, vivir, es más necesario. ¿Para qué? Para seguir siendo rico, para seguir acumulando posesiones, para seguir trabajando, para seguir siendo famoso, para ponerme más guapo. ¿Para qué? ¿O por causa de quién? De ustedes. Por causa de ustedes, hermanos. La vida, hermanos, es una misión, y es una misión por el bien de los demás. Nuestra vida, hermanos, es una oportunidad para que Cristo sea exaltado por medio de nosotros. Es una oportunidad, hermanos, para vivir de tal forma que el mundo que nos vea diga, lo más valioso para ese hermano, para esa hermana, es Jesucristo. Para esa persona, Jesucristo es indispensable, es lo más hermoso. No puede vivir sin Cristo Jesús. La vida, hermanos, es una oportunidad para que prediquemos el Evangelio de Cristo Jesús y llevemos el gozo de Cristo Jesús a otros. Y eso lo dice Pablo ahí en el versículo 25. Estoy seguro de que voy a continuar aquí. ¿Para qué? Para su gozo, para que crezca su gozo en la fe. Hermanos, si usted está aquí en este mundo todavía, es para que usted lleve su gozo, el gozo que usted tiene en Cristo Jesús, se lo lleve a otras personas. Para eso es la vida. Eso es la vida. Pablo encontró la única fuente de gozo, hermanos, la adoración. Vivió para que Cristo fuera glorificado, cualquiera que fuera su circunstancia. Y por eso Él nos dice a nosotros, escuchen lo que Él nos dice a nosotros. Filipenses 2:18, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Él nos dice, ustedes también disfruten una vida gozosa. A ustedes también les hago el llamado, vivan en satisfacción, en gozo, en plenitud. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, regocíjense en el Señor. Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. El llamado a vivir de esta forma, una vida gozosa, es para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la fuente del gozo? La adoración a Jesucristo. Vivir para que Él sea enaltecido, exaltado, magnificado. A la manera de Salomón,
No vamos a encontrar gozo en esta vida, hermanos. Escuchemos el testimonio de Salomón. No va a encontrar gozo en el saber, en la riqueza, en los placeres de la carne, en la bebida, en la comida, en la insensatez, en la locura, en la risa, en la diversión. Salomón ya probó y fracasó. No lo intente usted. Pablo encontró gozo en la adoración y lo logró. No fracasó, no fue avergonzado. Siga usted eso también. Si usted vive para la gloria de Jesucristo, hermano, no fracasará. Para comenzar a vivir para la gloria de Jesucristo, lo que se necesita es arrepentirse de los pecados y creer en Jesucristo. Creer todo lo que leímos al inicio. Creer que Él es Dios. Creer que Él es el Señor. Creer que por el derramamiento de su sangre en la cruz, yo puedo ser perdonado. Creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre. Para comenzar una vida de adoración es necesario creer en el Señor Jesucristo, recibirlo y de ahí en adelante vivir para su gloria. De ahí en adelante vivir para su voluntad y no la mía, su palabra y no mi palabra, su reino y no mi reino, sus intereses, no mis intereses. Sus caminos, no mis caminos. Su voluntad, no mis decisiones. Sus tiempos, no mis tiempos. Sus formas, no mis formas. Su fortaleza, no mi fortaleza. Su carácter, no mi carácter. Que Él viva en mí y yo viva para Él. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, porque en Jesucristo está la salvación. En Jesucristo está el tesoro que buscamos, el tesoro que anhelamos, el tesoro de la vida gozosa, de la vida eterna, de la vida abundante, de la vida triunfante. Por eso, Señor, hoy es necesario que pidamos perdón, que nos arrepintamos, Señor, porque en nuestras vidas muchas veces quitamos los ojos de Jesucristo y los ponemos en las cosas terrenales. Los ponemos, Señor, en los afanes, en los placeres, en las cosas de este mundo. Y ahí, Señor, es cuando nos desviamos, cuando fracasamos, cuando somos avergonzados, cuando tomamos malas decisiones, cuando comenzamos a vivir para nosotros mismos en lugar de vivir para el Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, perdónanos. Úsanos, Señor, para tu gloria. Que tu Espíritu Santo, que Jesucristo sean nuestra vida, no solo de palabra, sino también de hecho. Y Señor, sabemos que al final de cuentas, tú te glorificarás.